¿Qué tal, histéricos amantes de la música? Yo soy Claudio. Yo soy Amadeus. Y hoy hablaremos de una banda que significa mucho para el rock, no solo californiano, los creadores del punk funk y de uno de los sonidos característicos que se gestó en los 90. Una banda que nos han pedido hasta el cansancio. Así que para que vean cuánto los queremos, hablaremos de los Red Hot Chili Peppers. Histéricos, es muy complicado hablar de una banda con 35 años de trayectoria sin caer en generalidades. Por ello, vamos a hacer un recorrido por lo que nosotros consideramos su etapa más importante y determinante, de 1989 a 1999. I mean, to do the history of the band it's a book. We could definitely write a book. I think the Peppers have been through more shit than anybody. Existen tres etapas evidentes de los Peppers que nombraremos del siguiente modo para futuras referencias. 1983 a 1988, los Red Punk Chili Peppers, con un sonido más crudo, rudo, constante y pocas melodías vocales. De 1989 a 1999, que serían los Red Funk Chili Peppers, el momento mejor logrado de la banda. Y de 2000 a la fecha, que serían los Red Pop Chili Peppers, como lo anterior, pero con terciopelo y pestañotas. Sin duda, la segunda etapa determinó el sonido por el que mejor les ubicamos y personalmente la que más me late. Quizá uno de los elementos fundadores de la banda y que en buena medida determinó el rumbo de su música fueron las adicciones y el intento por mantenerse sobrios. A finales de 1988, la banda había perdido a 2 de sus 4 integrantes. El guitarrista fundador Gil Slovak murió por una sobredosis en el verano de ese mismo año, lo que impulsó al baterista Jack Irons a dejar la agrupación. No para todos es fácil ver morir a un compa de grupo y seguir tocando. Ante este oscuro panorama, la banda estuvo al borde de la desintegración, aunque afortunadamente los reemplazos llegaron a tiempo para la grabación del cuarto disco a la fecha. Mother's Milk. Los nuevos músicos fueron Chad Smith, baterista vinculado a la escena del rock alternativo y que hasta la fecha se mantiene en el grupo, y el gran descubrimiento fue un joven que para la grabación de Mother's Milk tenía apenas 19 años, John fucking Frusciante. Un chamaco, un mocoso, un pendejillo. La química que surgió de este nuevo cuarteto logró una evidente evolución musical en la banda. El trabajo guitarrístico melódico de Frusciante fue el perfecto maridaje para el groove del bajo de Flea, complementado por la poderosísima percusión de Smith. El disco tiene un gran comienzo con Good Time Boys, seguido del mejor cover que se ha hecho jamás de una rola de Stevie Wonder, Higher Ground. Una pinche maravilla. El funk nunca había tenido esta distorsión y todavía lo cierran con un hard punk de escándalo. Perrísimo. The Red Hot Chili Peppers. El otro cover del disco, que está más adelante, es Fire de Jimi Hendrix, con el ímpetu que ya habían disparado estas rolas. Subway to Venus, Magic Johnson, Nobody Weird Like Me y Knock Me Down, Stone Cold Bush e incluso Taste the Pain, que es la más leve pero también trae su acelere, son todas una inyección de la energía característica de la etapa más rápida y alocada de los Peppers. Era evidente que les gustaban los psicoactivos de energía desbordada. Lo peor que le pasó a este disco fue que utilizaran Pretty Little Ditty, la única rola instrumental para sacar en los 90 Butterfly de Crazy Town. Solo se ampliaron del segundo 52 al minuto 1:10. Y la neta es que sin esa rola esta banda, Crazy Town, jamás habría existido. ¿O qué otra rola de ellos conocen? A ver, ni siquiera ellos se saben otra. Los Red Hot Chili Peppers siempre han estado relacionados con el sexiness.
siempre fueron los muchachos mal portados, surferos, mamadillos que rockeaban en calzones, y si a eso le agregas funk, que no por nada es la música básica del porno clásico, pues ahí tienes una banda absolutamente sexy. De modo que si encuentran en sus letras hipersexualización, pues no será ninguna sorpresa. El Mother's Milk elevó de forma considerable la fama de la banda, la cual firmó con Warner Brothers para la grabación del quinto disco, Blood Sugar Sex Magik. Para este disco, la alineación mejor conocida de los Peppers logra cuajar el sonido que habían estado buscando de la mano del gran productor Rick fucking Rubin. de quien ya hablamos hasta porque el güey está en la sopa. 1000 veces. If Baron von Munchausen had ejaculated the four of us, being the Red Hot Chili Peppers, onto a chessboard, I would have to say that Rick Rubin would be the perfect chess player for that particular board. Un Chad Smith más experimental con el funk sin perder el punch característico de la banda. Un Frusciante más maduro con mucho mayor libertad y desenfado y tomando distancia del sonido de su predecesor, Hillel Slovak. Un Kiris que había indagado mejor en las melodías sin dejar de lado el rapeo habitual. Y un Flea menos ruidoso, con más contenido, pero sobre todo más claro y más preciso. Just because of my love for funk music and my punk rock experiences, I translated the punk rock thing to funk, and it came out like this really hard, aggressive, slapping thing, which I was doing for a long time. It's like this really fast thing, and I did it. I did the hell out of it, and I've done it all over the world and done it on a lot of records, and really made a name for myself doing it. And then after continually doing it, I started realizing that I was kind of like setting up a trap for myself. Instead of me trying to prove myself as hey, I'm the bitch and bass player and I can do this and I can do that, I'm the fastest and the hardest, was to not think of playing but just to think about listening and to just play what was right for the song to make the song good. Este disco es un must en la discografía de cualquier persona que se jacte de ser melómano. Así, punto. Este álbum salió en el mismo año que Nevermind de Nirvana, 10 de Pearl Jam, Action Baby de U2, Out of Time de R.E.M., el álbum negro de Metallica, Use Your Illusion de Guns N' Roses, Dangerous de Michael Jackson. Y aún así logró sobresalir no solo por su trayectoria, sino porque tiene todo lo que un gran disco requiere. 17 rolas, una buena tras otra con momentos instrumentales evidentemente extraídos de interminables sesiones de jams, donde el lenguaje musical desarrollado por los tres instrumentistas llegó a niveles de comprensión, escucha y comunidad exquisitos. Dentro de un ensamble también pensado en términos de planos musicales que se puede apreciar con toda claridad qué está haciendo cada uno de los instrumentos en cualquier momento. Si bien todas sus producciones tienen funk y la etapa que estamos analizando la consideramos la más clavada en ese género, el Blood Sugar Sex Magik es sin duda el más funk de todos los álbumes de la banda. Y es que no se entiende a los Red Hot Chili Peppers sin el funk y sin el rock. Y el Blood Sugar hizo la perfecta amalgama de esos dos géneros. Podríamos decir que el funk es el sello por excelencia en el rock de los Peppers. En el momento en el que Flea decidió hacer un cambio en su intención de tocar todo el tiempo como lo había venido haciendo en los demás discos, se abrió una posibilidad grandísima hacia la gama de texturas sonoras. Si ustedes escuchan los álbumes anteriores, podrían reconocer una constante más auditiva en todo el álbum. No estoy diciendo que todos los álbumes anteriores sean iguales o malos para que no empiecen con sus pinches güeyes mamones. Bueno, pues acá se dibujan constantemente momentos contrapuntísticos entre la guitarra y el bajo o superposición de ostinatos melódicos que van más allá del acompañamiento acostumbrado con acordes distorsionados y slap vertiginosos.
También se abrieron a experimentar con más sonidos e instrumentos como piano, trompeta, arpa de boca o incluso basura como en Breaking the Girl, que tiene un pasaje orquestado con trozos de basura que fueron a conseguir a un deshuesadero para hacer la percusión de 3 contra 2. ¿Sabes qué es un 3 contra 2, Claudia? ¡Félix, qué milagro! Miles de episodios sin verte. ¿Dónde habías estado? Pensamos que te habíamos perdido en una lavadora. Pues como que ¿dónde? Pues en la misma pinche caja pestosa de siempre con todas las horrendas pelucas, todas puercas que usan los tatos de los deportes y el cotillo en las noticias. Ya no te enojes. Mira, Víctor duerme en el baño y no se ondea. Prometemos sacarte a orear más seguido. Pero es un gusto tenerte de vuelta, Félix. Ok, pero ¿sabes qué es un 3 contra 2? ¿Una reta de fútbol dispareja? ¡No seas imbécil! ¡No seas imbécil! ¡Imbécil! ¡No, idiota! Un 3 contra 2 es una birrimia relativamente sencilla que produce un efecto sonoro al tener un ritmo constante de octavos y otro de tresillos simultáneos en el mismo compás. Supongamos que tienes un compás de 4 cuartos. Ajá. ¿Sí? Sí. ¿Seguro? Ajá. Ok. Con un ostinato rítmico de octavos. ¿Ya? Ajá. ¿Lo tienes? Sí. Ok. Listo. Y simultáneamente comienzas a hacer tresillos. ¿Sabes cómo son los tresillos? Sí. ¿Cómo? Los de México. Sí son esos, ¿no? Sí, muy bien. Bien. Muy bien, sí, muy bien, ya. El primer golpe de ambas figuras coincidirá, pero los subsecuentes se alternarán generando un efecto muy particular, mejor conocido como 3 contra 2. En esta pieza juegan con este ritmo en 3 ocasiones. En la cuarta acentúan todos los 3 octavos finales, generando este sonido. Por otro lado, en Breaking Breaking the Girl. ¿Qué inglés es, Félix? Qué bárbaro. ¡Cállate! Sí. El quebrado rítmico es de 6 octavos, así que la figura que entra será un dosillo, porque es un compás binario de subdivisión ternaria, así que lo contamos de 3 en 3. Como el México del blues, ¿no? Sí, exacto. ¿Dónde aprendiste eso? Perreando. Me lleva la verga. Amiguito, amiguita, ¿estás aburrido y no sabes cómo pasar el tiempo aprendiendo? Tenemos un reto para ti. Palmea con una mano tresillos constantemente. Muy bien. Una vez que lo logres, haz palmadas con la otra mano pero en octavos. Si no te sale la primera, no te desesperes. Es cuestión de práctica y paciencia. Una vez que lo domines, intercambia de manos sin que deje de sonar el ritmo. Cuando te sientas lista o listo, intenta enseñárselo a tus amiguitos. Si no les sale a la primera, no olvides burlarte de ellos, porque recuerda, lo importante no es hacer amigos, sino restregarle en la cara a los demás todo aquello en lo que seas mejor. ¡Idiotas! El disco está plagado de joyas. Funky Monks tiene una guitarra con un inicio en el que aseguras que Frusciante le está intentando arrancar las cuerdas a la guitarra, de mis figuras de lira favoritas de la historia. Otro detalle de este disco es que los contrastes se empiezan a hacer más notorios, no solo en las mismas canciones, sino también entre ellas. Hay mucho más guitarras acústicas y baladas. Ya mencionamos Breaking the Girl, que es en comparación a su costumbre muchísimo más suave. Pero también I Could Have Lied, y probablemente una de las más duras y grandes rolas de la banda, basada por cierto en la historia de vida de Anthony Kiedis, Under the Bridge. Sometimes I feel like I don't have a partner. Sometimes I feel like my only friend is the city I live in, the city of angels. Lonely as I am, together we cry. Un poema que había escrito Kiedis en la ciudad de LA y que Rick Rubin le convenció de hacer canción. Gracias de nuevo, Rick Rubin.
La neta, este disco no tiene un solo desperdicio. Si se lo avientan, saltarán de emociones y descubrimientos que no puedo contarles con palabras. Rolas super funky y porno como Blood Sugar Sex Magic, Naked in the Rain, Apache Rose Peacock, Sir Psycho Sexy y pues obviamente Give It Away. Tal vez junto con Under the Bridge, su rola más famosa antes del Californication. En el Blood Sugar todo está ejecutado con ese desenfado que siempre les caracterizó, pero con gran técnica y muy equilibrado. Por otro lado, el álbum no tiene pausas entre rolas porque está pensado como tal desde el orden. Y es de los pocos discos que a la fecha es complicado saltarse rolas o escucharlo en desorden. La experiencia auditiva de este discazo tiene absolutamente que ver con la secuencia de las piezas. A la fecha, el disco ha vendido más de 13 millones de copias. Si quieren echarse un clavado sobre la grabación de este discazo, hay un documental en YouTube que se llama Funky Monks, para que se den una idea de la chulada que es. Pero no todo fue miel sobre hojuelas. El consumo excesivo de estupefacientes por parte de la banda se había incrementado paralelamente al éxito comercial. Durante la gira de promoción del Blood Sugar Sex Magic en 1992, en la cual participaron The Smashing Pumpkins, Primus, Pearl Jam y Nirvana como teloneros, John Frusciante renunció menos de un año después de iniciado el tour, debido a que consideraba que la fama que había acarreado la banda era innecesaria, vergonzosa y estaba arruinando el sonido del grupo. Frusciante cayó en una profunda depresión que, aunada al abuso de sustancias, lo llevó al borde de la muerte. Además, una discreta pero creciente tensión con Anthony se había iniciado, la cual lograría evolucionar paralela a la banda y sería una de las razones para la definitiva salida de Frusciante en el 2007. Frusciante llegó a unas condiciones deplorables y poco tiempo después de la grabación de este revelador documental, la entrevista en su casa, la casa de Frusciante fue consumida por las llamas, junto con buena parte de su equipo y material musical. Mucha gente cree que las marcas de sus brazos son quemaduras de dicho incendio, pero la realidad es que son secuelas de inyecciones de cocaína, más que de heroína. Su adicción le provocó también infecciones en las encías y la mandíbula, por lo cual tuvo que someterse a cirugía reconstructiva de mandíbula e implantes dentales completos. Cuídense, histéricos, no le anden jugando al vergas. Con la salida de Frusciante, la banda se encontraba una vez más en el límite de su existencia, y al igual que sus integrantes, al inicio de 1993, Flea fue diagnosticado con síndrome de fatiga crónica, lo que implicó la cancelación definitiva del tour y el despido del guitarrista reemplazo Eric Marshall, quien aparece junto con los demás integrantes en el capítulo final de la cuarta temporada de Los Simpsons. Nos dijo que aquí cabían 30,000 personas. Y así es, hubo 30,000 anoche. Ahora toquen, el público se impacienta. ¡Queremos a los Chili Peppers! ¡Queremos a los Chili Peppers! Flea se recluyó en casa para recuperarse junto a su pequeña hija Clara, mientras que Kiris retomó su peligroso hábito de la heroína, el cual, ya nomás para hacerle al Pati Chapoy, había iniciado a los 14 años junto a su padre, un actor de poca monta y más conocido narcotraficante de Hollywood, quien le presentó las drogas desde los tiernos 12 añitos. Hijo de la chingada. A pesar de la continua búsqueda de guitarristas para la banda, parecía que ninguno tenía la perspectiva esperada, por lo que luego de varios intentos fallidos, finalmente Dave Navarro se unió a los Red Hot Chili Peppers en 1994. Pero esa es otra historia. Continuará.